Hola y bienvenido a Carrera Comercial. Te saluda Alfonso Mauricio. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio y a ti, si es primera vez, bienvenido. Hoy tengo el honor de contar con un mexicano que tiene 7 años de estar viviendo en Suecia. Estoy hablando de mi gran amigo Edson Núñez. Edson es un ingeniero químico que ha liderado proyectos en grandes empresas en Alemania y hoy se encuentra apoyando a aquellas personas que tienen interés en querer vivir en Suecia. En esta conversación vamos a hablar acerca de cómo fue ese paso de dejar México, zona de confort, los retos que implica vivir en otro país, pero cómo también tú puedes afrontar esas situaciones que crees que no puedes llegar a lograr. Así que, Edson, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, mi buen amigo? Gracias a ti, Mauricio, y pues muy contento de por fin estar en tu podcast. Estaba ya esperando mi Sí, turno. Había visto que publicabas, he visto un par de capítulos y bueno, hace algunos meses ya tú y yo habíamos platicado de esta invitación y pues bueno, muy contento de estar aquí, sí. conectado desde Suecia. Sí, justo eso estaba publicando hace poco en mis redes porque parece surreal para mí, Edson, eso que estás con un mexicano en Suecia, yo en El Salvador, pero esa es la magia de conectar genuinamente. Y para poner un poco en contexto a la audiencia, yo, Edson, tengo aproximadamente un año, si no me falla la memoria, de comenzar a tener cierto contacto, gracias a haber estado en un curso que tomamos acerca de la importancia de trabajar nuestros perfiles en LinkedIn. Y ahí es donde yo conocí. Recuerdo que cuando me mencionaron, vas a tener de compañero a un mexicano que está viviendo en Suecia, yo dije, wow, desde ahí, Edson, eso llama la atención, ¿verdad? Así que muy, muy, muy emocionado de tenerte acá. Pero como suele suceder, no todos conocen a mi invitado, así que me gustaría que hablaras un poco de quién es Edson Núñez y qué es de tu vida. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como lo mencionabas, yo me dedico a asesorar hispanohablantes a buscar y lograr oportunidades profesionales en Suecia. Esto es un proyecto que tengo un par de años que inicié, más o menos, y esto a raíz del camino que yo recorrí estando en México, llegar a Suecia y bueno, ya con la experiencia acumulada de 7 años inmerso en la cultura que me encanta, en el país, con su gente, entonces a eso me dedico. Y bueno, esto es un proyecto personal que he decidido sacar adelante. A la par de eso, yo trabajo hoy en día en la industria automotriz. Este es mi trabajo de tiempo Wow. completo, por así decirlo, de 9 a 5. Y fue ese como el primer puente que yo encontré estando en México a Suecia. Para quienes no sepan, Volvo es sueco. Entonces, hoy en día nosotros somos proveedor de algunas piezas de fascias, de parachoques para Volvo en Europa, para todos los modelos que ellos tienen. ¿Cómo ves? Ahora, cuando tú estabas en México, ¿trabajabas para Volvo o cómo se dio la oportunidad de poder trabajar y luego quedarte a vivir ya en Suecia, Edson? Sí, claro. Mira, yo tenía ya la espina de regresar a Europa. Durante mi primer contacto con el continente fue en la carrera de ingeniería química, hice un intercambio de estudio en Alemania. Entonces, esto fue la primera vez que yo viajé de México para allá. Estuve estudiando en la universidad con otro grupo de internacionales, apliqué a varias pasantías y ya desde ese entonces estaba yo familiarizado con el tema de que, pues a veces para conseguir lo que tienes que ser consistente, hacer el esfuerzo. Ujú, En sí. ese entonces, mandé cientos de postulaciones porque yo iba con una beca, Mauricio. Entonces, la beca era para los primeros 6 meses de la universidad. Yo necesitaba un ingreso para los siguientes 6 meses porque el programa duraba un año. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, una entrevista pegó, fue en alemán. Yo llegué, pues llegas nervioso, llegas pues relativamente poco preparado. Yo no había tenido como experiencia y me fue muy bien en la entrevista. Evidentemente ellos pudieron ver que yo no hablaba alemán y eso no fue un impedimento. Yo me comprometí, eso sí, como a alcanzar cierto nivel.
Entonces, bueno, esta experiencia fue durante mis estudios. Después yo regreso a México, termino mi carrera y me incorporo a las primeras filas de la primera planta que abrió Audi en México o en el continente americano, que hoy en día está en la ciudad de Puebla. Esto ya como ingeniero, Ujú. Mauricio, años después, yo con Audi regreso a Alemania a aprender la forma de trabajar de ellos para arrancar la planta en México. Entonces, digamos, entre esta experiencia como estudiante y después trabajar fueron dentro de 4 o 5 años y yo siempre quise, digamos, regresar a trabajar permanentemente. Entonces, avancé en mi carrera, la etapa de Audi también concluyó, que por cierto, tengo que mencionarlo aquí en tu podcast, esto no lo he explotado no lo he comunicado en LinkedIn, pero en esta industria, tanto el departamento que me recibió cuando era estudiante, la pasantía fue con Mercedes-Benz en Alemania, Mauricio, Qué increíble. y el departamento que recibió en Audi, ambos departamentos son diferentes empresas, ¿sabes? Después se volvieron mis clientes. Es Ya. decir, con ambos departamentos técnicos yo después tuve contacto. Hoy en día, por cierto, estamos desarrollando a Audi como cliente para mi empresa y mi primer punto de contacto fueron justo estas personas que yo conocí años atrás. Bueno, el mundo es muy, muy pequeño Ujú. y, y bueno, cuando yo regreso a México siempre quise regresar, como te comentaba. Entonces empecé un poco a pensar, bueno, esta industria es global. Yo era proveedor, se le llama Tier One, quiere decir que tú eres proveedor directo al manufacturero de autos. Yo tenía otros clientes en México y yo pensé, bueno, ¿dónde existen otros Tier One que tengan clientes? Ahí es donde yo puedo tener alguna oportunidad. Entonces busqué en Alemania y esto de Suecia salió, sabes, dentro de mi búsqueda y comencé también a postular pues para Suecia. Yo no tenía idea de qué encontrar en el país, la verdad. Las culturas pueden parecer a simple vista europeas, por así decirlo, pero tienen sus particularidades. Es como los salvadoreños y los mexicanos. Claro, claro. Quiero hacer un paréntesis. Antes yo, pues, de tener más contacto con el resto del continente americano, pues yo pensaba que en todos lados comían chile, igual que en México. Entonces, de este Al lado, menos yo no. conociendo, no, es que nadie, conociendo internacionales de este lado, gente de El Salvador, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de todo Latinoamérica, pues descubro que es nada más en México que comemos chile. Tú en tu Eh, desayunito con leche, café y con el chile esperando que todos le hicieran la segunda y solo tú. exactamente, esto fue tiene ya hace algunos años que lo descubrí, pero bueno, entonces te repito un poco la historia, Mauricio, de aplicar, 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 aplicar y bueno, un día consigo la primera entrevista, logro pues la segunda entrevista. Con Suecia son procesos súper largos, hay diferentes particularidades por qué son tan largos y pues conseguí un contrato, ¿no? Esto fue en el 2000, a principios del 2018 y bueno, ya después consigo el contrato, regreso a México, preparo mi mudanza a Suecia y ya voy para 8 años aquí, ¿cómo Yo, ves? yo ahí quiero llegar a un punto, porque ¿qué pasó en tu cabeza cuando por un lado dijiste lo logré, me voy a Suecia, mi sueño, pero también implicaba dejar a tu familia, que es lo más importante que tenemos, al menos en Latinoamérica, ¿verdad? Ese apego a la Claro, familia. ¿Qué significó y cómo manejaste ese breaking point de dejar sí, la famosa zona de confort que dijimos en la entrada por ir por aquello que tú decías, es que ahí quiero ir y aunque me duela, esto es lo que yo quiero? claro. Mira, yo la carrera que te comenté, yo la terminé fuera de mi ciudad.
de donde soy originario. Entonces, desde muy chico, desde muy joven, ¿sabes? Pues me fui a otra ciudad a terminar la carrera, ¿no? La carrera fueron 4 años, entonces a los 18, 19, me parece, yo dejé, soy originario de San Luis Potosí, México, dejé San Luis, entonces digamos, ya estaba yo un poco acostumbrado, Mauricio, a estar lejos de mi Entiendo. familia, yendo y viniendo, después fue lo de Alemania, entonces eso facilitó un poco el decir, em, Me voy. pues bueno, exacto, me voy. Y también yo eh, tenía 28 años, entonces para mí fue, vamos a ver qué hay, ¿sabes? He sido siempre exacto, confío mucho en mis capacidades, entonces yo sabía que el peor de los casos, pues podía regresar, ¿no? Entonces eso me motivó un poco, vamos a ver qué hay, cómo es la vida. Yo ya, pues ya había investigado cómo es la vida en Suecia, siempre, ¿sabes? Se ha hablado mucho del país, de los rankings, de cómo es una sociedad muy diferente, progresiva, etcétera. Entonces, eso me llamó mucho la atención y a eso súmale que ya traía yo un poco la experiencia de Alemania. Entonces, para mí no fue como tan diferente, que al Claro. final, más adelante te cuento, sí fue totalmente diferente. Cuando yo llego, pues me encuentro con cosas que no esperaba. Una de ellas el clima. En el sur de Alemania, por ahí de febrero, marzo, ya sale el sol bien, ya lo sientes en la piel, ya calientito. En Suecia, no, en Suecia esto es hasta mayo. Oh, Entonces, cuando venimos saliendo del invierno, yo trato de ir a México durante diciembre, enero. Mis últimos días en México es un poco estar pensando que el sol de México o es lo último que vas a esa ver. calidad de sol es el último que tengo hasta mayo. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, soy muy cercano a mi familia, me mantengo en contacto con ellos, trato de ir un par de veces al año a México, pero sí yo tenía muy claro que quería como perseguir esto, ver qué hay. Yo, después de Audi, por cierto, yo regresé a mi ciudad de donde soy originario, Mauricio, profesionalmente, conseguí una oportunidad profesional también. Y bueno, digamos, regresé a estar cerca de mi familia, regresé a casa de mis papás y eso también me ayudó a darme cuenta que no es por aquí. Tal vez no me quiero quedar, sabes, mucho tiempo o en el mediano plazo. Entonces, bueno, vamos a ver qué más hay. Algo que no he mencionado, sabes, me gustan los idiomas. ¿Cuántos Con hablas? 4 ahorita: español, El alemán, perdón. inglés, Inglés, alemán y sueco. sueco. Entonces, el estar en Alemania me permitió mucho como integrarme. Me gustó mucho el país, me gustó mucho su forma de vivir. Como en el trabajo son un poco complicados, pero esa parte también, sabes, quería yo no dejarla a un lado. El aprendizaje de esta lengua fue pues como se aprendía antes, no había Google Translate ni inteligencia artificial. Tú ibas con tu libro a clases de lunes a Iba viernes, de 4 a 5, e repasando ibas palabritas. avanzando exactamente. Entonces, haber logrado como eso, volverte fluido en un tercer idioma, yo no quería dejarlo también. Eso me motivaba Es un como a éxito, regresar. viejo. Ese es un éxito. Voy entendiendo algo y digamos ya tocamos la parte en la que tú te vas. Llegas a Suecia. Lo voy a poner tratando de visualizarlo. Llegas con tus maletas, con muchos sueños, pero ya una vez ubicado, ¿y ahora qué? ¿Cómo fue esa adaptación? Ya tenías trabajo, por lo que entiendo, pero tocaba comenzar de cero. ¿Qué hiciste? El trabajo no era un... Yo técnicamente o profesionalmente mi trabajo era uno a uno. Exactamente lo que estaba haciendo en México vine a hacerlo a Suecia inicialmente. Ahorita me dedico a otras cosas, pero bueno, en aquel entonces cuando llegué era uno a uno. Entonces yo estaba despreocupado por esa parte. Lo que me preocupaba, y esto hablo también en LinkedIn público sobre eso, es que tú te incorporas con un contrato de 6 meses temporal. Esto es el estándar en Suecia. No porque yo sea extranjero o mexicano, aplicó para mí. Para los suecos, cuando ellos se incorporan también al mercado laboral, pues ellos comienzan con un contrato de 6 meses.
Entonces, los primeros 6 meses fueron estresantes desde ese punto de vista, desde el trabajo, ¿no? Que había que lograr quedarse, hacer un buen papel, entregar resultados, integrarse con las personas. Ellos hablan muy bien inglés, eso ayudó bastante, pero bueno, también comencé a aprender su idioma para facilitar, yo me quería integrar y fue, digamos, el primer año un poco aprender a vivir en este país, acostumbrarte al clima tan diferente como yo pensaba que era, a entender la forma de vivir y de trabajar de ellos. Digo primero de vivir porque generalmente la cultura del día al día permea también en la cultura laboral. Tengo varias anécdotas en las que yo venía de un ritmo bastante intenso en México y traté de iniciar en esta búsqueda de tener un contrato después de los 6 meses de sobrevivir. Traté como de seguir con el mismo ritmo y eso hizo choque con la forma de trabajo que ellos tienen, la forma de vivir. Aquí es muy relajado, todo toma su tiempo. Entonces eso fue, me tocó. Yo me sentía confiado, ¿sabes? De la experiencia que yo había tenido con otras culturas en Europa Sí. y pues sí tuve un par de jalones de orejas de mi manager de que, oye, esto es un red flag, así no trabajamos aquí. Siempre esta historia la cuento siempre con el interés de que a la empresa le fuera bien, pero bueno, a mí me ayudaron estas experiencias también a aprender. Y pues fue lo básico, ¿sabes? También encontrar en dónde vivir, acostumbrarte, cómo es ir al supermercado, cómo es ir al doctor, cómo es ir a la farmacia. Y bueno, también me sobró tiempo de, ya estando pues de aquel lado, podía yo viajar un poco más, visité amigos, ciudades nuevas que no conocía, eso también me dio tiempo. Qué interesante todo lo que decís, los aprendizajes, por aquí no es, pero también por lo que escucho hubo una forma asertiva en la que te corrigieron o te dieron una lección de que te Sí, sirvió para ir aprendiendo. Posiblemente nada que ver como aquí en Latinoamérica, de que te dicen que eres un idiota y qué estás haciendo en esta empresa. Y para ti me imagino que también eso, ese cambio cultural fue como, ¿qué está pasando casi en Latinoamérica? ¿Sería esta reacción? No sé, hostilidad, voy a poner ejemplo, ¿verdad? Y allá en Suecia todo más civilizado, moderno. ¿Cómo fuiste experimentando eso? Fue como, nuevamente, fue agradable, me imagino, que había algo positivo en esta nueva cultura, ¿verdad? sí, justo. Esta es una de las razones por las que, por cierto, inicié con este proyecto que te mencionaba. La forma de trabajar de ellos ellos son muy cordiales, son educados, las cosas se piden por favor y gracias y nunca alzan la voz. Entonces, incluso cuando me llamaron la atención, podías tú percibir que estaban ellos tratando de buscar las palabras correctas para explicarme lo que yo estaba haciendo mal, pero en ningún momento fue hostilidad, o como lo mencionas, o, sabes, no te renovamos el contrato o algo adicional. Entonces, esto seguramente has visto que también hablo mucho de esto en LinkedIn. Esto a mí me Sí, impactó, la forma en que ellos se conducen. Y sí, un contraste con la forma de trabajo en la que yo venía pues acostumbrado. Para tu audiencia, la industria automotriz es de un ritmo muy pesado. O sea, en mis trabajos, a veces yo trabajaba en proyectos, me tocaba sacar adelante proyectos que se iban a introducir, ¿no? Entonces a veces me llamaban de que, oye, un sábado, ¿no? En la tarde, tenemos un espacio aquí en la línea en algunas horas, ¿no? Se canceló algo, metemos tus pruebas, si no es en este espacio, ya es hasta el martes, miércoles. Entonces era poner una balanza, sacar adelante el trabajo o esperar perder 3, 4 días, ¿no? sí. Y, y bueno, para eso es una de las diferencias pues más grandes que yo percibí y por eso también me animé
a pues hablar de ello, ¿no? A escribir de ello, a publicar, a comunicar que en Ujú. otras partes se hace de otra manera, que hay forma de hacer las cosas de Sí. otra manera. Tocaste algo y justo era lo que tenía en el tintero para ir hablando. Cuando tú comenzaste a experimentar, digamos, te ubicaste, te sentiste cómodo o ya le agarraste el ritmo, digamos. ¿Cuándo fue que tú Sí, dijiste, creo que aquí hay algo interesante que le puede servir a otra persona, así como me sirvió a mí? ¿Y cómo fue que dijiste, voy a comenzar a publicar en LinkedIn o qué hiciste para querer transmitir ese mensaje? claro. Esta fue la primera razón, ¿sabes? Este contraste cultural. También cabe mencionar, por ejemplo, que los alemanes, Mauricio, a, uno pensaría que es cultura europea, entonces la cultura del trabajo es similar. Y en su momento, cuando yo llegué acá, yo buscaba regresar a Alemania, ¿sabes? También estaba como por ahí, ¿no? La opción de dar el brinco a Alemania, a una nueva oportunidad o hacer otra cosa. Después de algunos meses me doy cuenta de esta forma de trabajar de ellos y de los suecos, entonces no hay manera que yo en el corto plazo haga esta transición a Alemania, porque los alemanes todavía hoy en día son brutalmente honestos, tanto en el trabajo como en el día al día. Si tú vas a una farmacia y no hablas inglés o pides algo, hay una honestidad directa y brutal que es como, oh, ¿sabes? A pesar de que yo ya tenía muchos años de experiencia, cuando yo iba de turista a visitar amigos, etcétera, en Alemania, pues te dabas cuenta, ¿no? De esa forma de ser. Entonces, eso reafirmó mi intención de hablar de esto, ¿no? Entonces, fue la primera razón, esta cordialidad y educación, ¿no? De conducirse. La segunda es, pues te das cuenta que como profesionista, como ingeniero mexicano, pues te puedes desempeñar a la par de profesionistas locales. Puedes hacer el mismo trabajo, tener un performance similar y yo comienzo a observar, o bueno, en tanto en mi empresa como en las diferentes círculos con los que trabajo, llegan muchísimos extranjeros, sobre todo hindús y de Asia, de China. Entonces me pongo a pensar y hispanohablantes, nadie, Poco. muy poco. Esa fue la segunda razón por la que dije, bueno, aquí hay algo, puedo empezar como a hablar de esto, oigan, hay oportunidades. A eso súmale a esta segunda razón, hay que añadirle que las proyecciones son para el país como Suecia, pues que va a hacer falta personal calificado, ¿no? Tanto en el corto como en el mediano plazo. ¿De veras? Entonces, tienen ellos, sí, tienen ellos un vacío de personal calificado que tienen que llenar y es por esa razón precisamente, sabes, que llegan personas de la India, personas de China a ocupar estos espacios. Entonces, con este proyecto lo que quiero es que pues lleguen más latinos Sí. Y, y estas y oportunidades pues las ocupen ellos, ¿no? estamos hablando cordialidad y oportunidades. ¿Habría algún tercer motivo que te inspiró a compartir sobre esto? O son las más fuertes, Sí, digamos? son las más fuertes, pero también, sabes, esto fue hace un par de años. Claro, Ya se comenzaba a hablar de marca personal. Ya era como un tópico, un ya. concepto, siguiendo pues la línea de la marca personal, qué características, sabes, existen, qué puede ser, etcétera, Ujú. pues llegué un poco con esto, ¿no? Yo puedo ser esta persona de conectar el mundo hispanohablante con Suecia. Sí. Y ya te has convertido en un referente, hay que decirlo, porque nuevamente puede haber gente que te ayuda a relocarte en Canadá, Estados Unidos, puede poner ejemplos, pero cuando me dijeron Suecia nuevamente fue como, de verdad se puede hacer eso. Y ahí voy a ir entrando, digamos, muchas de las cosas que yo recuerdo comencé a leer de ti que me llamaban la atención era que tú mencionabas que no había que hacer cosas tan complicadas para querer irse a Suecia. Por ejemplo, tú decías que no necesitabas dejar todo atrás de inmediato para irte a buscar a Suecia, sino que podías comenzar a hacerlo de forma remota. ¿Qué consejos o qué oportunidades has visto tú que puedes compartirle a quien nos está acompañando
como para poder ir comenzando a sondear ese tema de oportunidades laborales del que estás hablando. Sí, justo. Mira, si me permites un poco hacer una analogía con los procesos, digamos, a Estados Dale, Unidos y Canadá, dale, por que favor. como estando tan cerca de Estados Unidos como Latinoamérica, es como lo primero que vemos. Yo recuerdo hace muchos años que busqué un poco, tal vez, continuar mi vida profesional en Canadá, Mauricio, y mi recuerdo es muy complicado, muy, muy complicado, Lo he escuchado, sí. cuotas altas, una inversión de dinero que tú Fuerte. tienes que desembolsar fuerte desde el principio, con un futuro un poco como incierto, ¿no? Entonces, to- em, parte de mi servicio pues ha sido también informarme, ¿no? Cómo es en Canadá, cómo es en Estados Unidos, incluso en el Reino Unido. He tenido clientes que están basados en el Reino Unido, que cuando me explican el tema de conseguir una visa de trabajo es una pesadilla. A nadie le interesa eso, la verdad. Entonces, bueno, ¿qué pueden hacer las personas hoy desde su país para buscar una potencial reubicación a Suecia? Lo primero es entender el mercado. Tienen que entender o hacer un screening. En LinkedIn con LinkedIn es suficiente, una investigación de qué tipo de posiciones ellos pueden aspirar, cuántas posiciones hay publicadas en base a esto. Y tienen que pensar mucho, Mauricio, en cuál es su especialidad. Tú, por ejemplo, digamos, trabajas en ventas, ¿no? Ventas es algo global. Si Alfonso Mauricio quisiera buscar algo en ventas, la forma en la que postulamos o armamos una aplicación en México, El Salvador, tal vez Estados Unidos, es pues bueno, lo que sea de ventas, ahí hay que aplicar, ¿no? Eso es un error, para eso hay que pensar un poco, bueno, yo soy de ventas, pero ventas Ujú. en qué campo específico. Entonces, personas quienes trabajen en calidad, digamos, en manufactura, como project manager, ¿sabes? Project manager va a haber 1000 posiciones. Es un error aplicar a estas 1000 posiciones. Lo más seguro es que no vayas a encontrar nada. Hay que pensar cuál es como tu especialidad dentro de lo que haces. El segundo punto que yo recomendaría es inglés. Tienen que ser bilingües en inglés. Algo, el error que, no el error, sino la respuesta más común que recibo en las llamadas de diagnóstico que tengo, cuando pregunto, oye, ¿qué nivel de inglés tienes? La primera respuesta debería de ser fluido, no hay problema. ¿Cuál es idealmente, no? ¿Cuál es la respuesta más común? Pues estoy aprendiendo o tal vez estoy en cursos, pues leído, tengo como nivel medio, pero hablado, soy avanzado. Entonces como todo el proceso es en inglés, hay que primero, incluso antes de que, sabes, me compren cualquier mentoría o lleguen conmigo, hay que tener la certeza de que se habla un nivel de inglés fluido, porque el idioma se va a poner a prueba durante todo el proceso y también a la llegada, ¿no? Al país. Entonces, aconsejo es, hoy hay muchísimos recursos para desarrollar esta habilidad. Como comentábamos hace unos minutos, en el pasado, sabes, tenías que pagar cursos de semanas, meses, ir Sí. nivel por nivel. Hoy con la forma en la que estamos conectados te permite bastante como practicar y Mm. volverte Más fluido, bilingüe, más sí. fluido, exactamente. Y bueno, esa es la segunda cosa que pueden hacer. Y la tercera es, pues hay que entender si Suecia es pues para ti. Parte eh, del contenido en mis llamadas, un poco guiar a las personas. Además de lo que publico en LinkedIn, pues también hacer como preguntas difíciles. Oye, el invierno, el clima, la falta de sol, esto cómo juega, ¿no? Como Ya. en tu vida. Y yo creo que esas son las tres cosas que pueden hacer las personas hoy, digamos, hoy en día para poder aspirar a una posible reubicación a Suecia. Ok, ahorita digamos que ya me dijiste que
no es tan bonito, digamos, porque hay frío y todo, pero también háblame de los beneficios, porque, claro, hay dificultad, pero así como no hay un clima agradable como en Latinoamérica, has de ver algunos beneficios económicos como residente que estás por allá. ¿Qué me puedes compartir? Sí, hay muchísimos. Y bueno, es por lo que sigo aquí. Si nos enfocamos un poco en el ámbito laboral, el contraste con México o lo que yo veo que es una ventaja es cuando tú te incorporas, primero te van a ofrecer un sueldo a la par de las personas que están en tu equipo o en una posición similar. No porque vengas del Wow. extranjero, no Te- porque no, vengas del, o te van como a negociar, ¿sabes? Para bajarte, para Ujú, pagarte lo menos posible. qué genial. Tengo un amigo que acaba de incorporarse a la empresa donde trabajo. Él, la verdad, le urgía el trabajo. Entonces, él pidió un sueldo inicial súper bajo y en la entrevista de selección, ya después de que él fue el candidato seleccionado y final, le dijeron, tú eres la persona final, queremos que te incorpores y de hecho te queremos pagar más de lo que tú Más. estás pidiendo porque no está en línea. Entonces, bueno, Ujú, los sueldos están regulados, Mauricio. En el día al día ya mencioné, ellos son bastante educados y cordiales. Durante el día se tienen como pausas para tomar café y tener una conversación, un diálogo que se llama fika. Se espera que tú participes y además también durante el verano, que ya se aproxima en aproximadamente un mes, las empresas deben garantizar que tú como empleado tengas la posibilidad, si tú quieres o no, es tu decisión, pero tengas la posibilidad de tomar hasta 4 semanas seguidas de vacaciones. Si te pones a pensar, hablamos de un poco del clima, el verano es un tiempo muy apreciado y desde hace muchísimos años esta regulación está en el país. El primer año que yo me enteré, la verdad, no te la creías. no me la creía. Yo no me quise tomar 4, tomé nada más 3, que es la vacación laboral más grande que había tenido. Apenas el año pasado, que fue mi sexto año aquí, quise tomar como las 4. La verdad es que es como desconectarte, regresar y como pausar tu vida. No sé cómo explicarlo, pero No, pero es la otro mundo. sensación es muy raro. Yo, por ejemplo, ahora tengo ya el hábito de el día que me voy, Mauricio, ya dejo notas para mí solo y digo, en 5 semanas, 4 semanas de mínimo. Hay personas que toman 5 o que toman 6. Dejo notas para mí solo para poder como retomar cuando regresas, porque es una pausa larga Ujú, y cuesta como trabajo retomar. Entonces, bueno, claro. ese es un beneficio. Personalmente, tienes acceso al sistema de educación. Puedes, si tú quieres, estudiar una carrera, una maestría, cursos completamente gratis. No tienes que pagar nada más con el pago de impuestos, que ahorita hablamos de eso, si quieres. Ok, Con el porfa. pago de impuestos ya tienes acceso a esto. El tema de salud también, Mauricio, tienes a todo el sistema de salud, diagnósticos, em, libre acceso. Y bueno, los impuestos, se habla mucho de que son altos. La verdad es que hay ciertos límites. Aproximadamente en un sueldo anual de 50,000 euros, la parte que tú ganes arriba de eso, pagas 50%. Solamente la parte arriba de 50,000. La parte de abajo de 50,000 euros anuales es entre 29 y 33%, dependiendo de la municipalidad en donde tú Ujú. vivas. Entonces, Es- bueno, esos son algunos de los como beneficios laborales de este lado del mundo en Suecia. yo recuerdo que hubo una ocasión que tú publicaste algo como que, voy a tratar de recordarlo bien, que tú decías que si en Suecia se enferma tu hijo, te puedes quedar en casa y eso me hizo clic. En Latinoamérica casi que hay veces te dicen, Justo, pero ¿está de verdad bien enfermo o creen que es mentira? Pues, justo, si tu hijo está enfermo en casa, ese mismo día, llamas, tú te reportas, oye, me voy a quedar en casa a cuidar del niño y te pagan, no te pagan completo, pero al 80% y hay cierta cantidad de días al mes. Hoy en día, por cierto, ya se está extendiendo esta ley para que si tú no puedes ausentarte porque tu responsabilidad es muy alta, pues que un familiar o un vecino
reporte, sabes que te está ayudando a cuidar a tu hijo o a tu hija en casa y ellos puedan utilizar este beneficio. Se está buscando como ampliarlo, pero esto sí es muy particular también. Qué bueno que lo mencionas. Sí, y vaya, y en otros temas, digamos, en cuanto a seguridad, yo sé que en todos países pueden haber delincuentes así, pero ¿cómo sentís el contraste versus Latinoamérica? Que sabes que Latinoamérica es considerado, aunque los índices te digan que somos países seguros, pero siempre Latinoamérica es el estigma de que somos delincuentes. Y en Suecia, ¿cómo es esa situación? Sí, digamos, el tema, yo siempre me he sentido seguro, ¿sabes? Y digamos, cuando voy a México, llegas tú con una cierta forma de pensar como te tienes que cuidar de muchos factores, ¿no? Alrededor. Yo hoy en día, cuando voy a México, cuido mucho, ¿sabes? El reloj, no llevar el reloj si no lo necesito, el celular, la cartera, como que llego ya Sí, y ya llego con preparado. esta forma de, ya llegas preparado, exactamente. En Suecia no es totalmente libre. Los niños van en autobús solos a la escuela, perdón, a la escuela de, ¿sabes? 3, 4, 5 años. Bueno, 3 años tal vez no, pero la escuela primaria que ya tienen 5, 6 o 7, van ellos solos, van en su bicicleta. Todavía se goza bastante de un ambiente de seguridad que no tienes que estar cuidando. Cuando yo llegué, me decían algunos compañeros de trabajo que en este periodo de verano, que ellos se van 4 semanas, ellos ni siquiera cierran su casa. O sea, su casa se queda abierta. Para darte un ejemplo De cómo es. de cómo es el tema de seguridad. Y como en todos los países, sabes, evidentemente en las ciudades grandes, Estocolmo, Gotemburgo, pues si tú estás a las 12 de la noche en ciertas zonas, pues hay probabilidades de que algo te vaya a Claro, suceder. O sí, sea, eso sí existe en en el cualquier país lado. también, en las ciudades grandes. Sí. Yo hoy voy entrando ya que fuimos hablando acerca de la experiencia que se tiene allá, de vivir allá, pero también recuerdo que tú has hablado acerca de que para ir a Suecia te puede ayudar el que tengas un perfil optimizado en LinkedIn. Recuerdo que una vez hablabas acerca de un amigo tuyo que creo que comenzó a optimizar su perfil y como que estudió una maestría y se quedó allá. Ojo, no quiero decir que por esto ya es garantía, pero también te da cierta ventaja versus aquel que no ha hecho nada. En tu caso, ¿cómo comenzaste a trabajar tu perfil que dijiste la marca personal o qué le recomendás a aquellas personas que quieren pero no saben qué es lo que deben colocar? Qué buena pregunta. Este amigo fue un brasileño justo de mi empresa, Mauricio, que él llegó como yo, lo encontraron. Hablando con él, me dijo, es que a mí me contactaron, o sea, decidí un día casual, sin mayor plan a futuro, actualizar mi perfil de LinkedIn y con ciertas palabras, y la empresa de esa manera llegó a él. Mi consejo es, y esto lo podemos añadir a los Ujú. consejos que las personas pueden hacer hoy desde su país, tengan un buen perfil de LinkedIn. En su experiencia, añadan las palabras que defina su expertise, que defina bien lo que hacen en inglés, y eso los puede ayudar a que si no es de Suecia, si están buscando eh, migrar a algún otro país, a que reclutadores los encuentren. Un buen, todavía el perfil de LinkedIn, Mauricio, es tu primera carta de presentación digital. Los reclutadores van a ir a tu perfil, van a ver cómo está. Y la verdad, ya hay mucho como ruido y la red está, ¿sabes? Se repite mucho el mismo mensaje, pero es que es realidad. Un perfil optimizado de LinkedIn como tu carta de presentación digital te puede llevar muy lejos a encontrar oportunidades que no sabías que tenías. Es una inversión de un día hacerlo bien, tenerlo optimizado con las palabras que definen tu experiencia, una buena foto y bueno, tenerlo ahí. Sí, y un buen ejemplo de eso es justo esta conversación. El haber tenido nuestros perfiles optimizados hizo que llamara la atención del otro y ahí vas generando contactos donde aprendes y compartís información muy valiosa. Y ahí es donde yo quiero hacerle como énfasis al que nos está escuchando, que muchos piensan que
comenzar a crear contenido en LinkedIn es volverte influencer y no es así, sino que es, como tú decís, posicionarte, porque si a mí me dicen Suecia, ya Edson está posicionado en mi cabeza, que es la persona que voy a buscar para que me apoye a aclarar dudas que tengo al respecto, ¿no crees? Sí, 100%. Yo soy muy cuidadoso, eh, soy muy cuidadoso en utilizar la palabra influencer porque, ¿sabes? Sí, tiene a veces una connotación un poco Claro. negativa. Sin embargo, dentro de mi servicio es guiarte un poco a tener un perfil eh, bien estructurado, bien hecho e invito mucho a mis clientes a que esta parte de LinkedIn la incorporen, digamos, a su estrategia. ¿Por qué? Porque es muy simple, Mauricio. Si un reclutador viene a tu perfil y tú, digamos, pues sí está muy bonita tu experiencia, tienes tus certificados, tus maestrías, que es válido, pero es un perfil que no tiene dinámica, un perfil estático. Sí, un perfil bien hecho, con una foto profesional, con tus certificados, con tu historial académico y profesional, que yo creo que cuesta bastante, ¿sabes? Conseguir Ujú. estas credenciales. Sí, Si además de eso tú le sumas que estás hablando de lo que haces, de tú quién eres como ingeniero financiero, como geólogo, que últimamente he hablado con muchos geólogos. Si tú esto además publicas y hablas de eso, pues bueno, tu perfil destaca. Cuando yo comencé, quiero hacer un paréntesis, cuando yo dale. comencé a utilizar LinkedIn más frecuencia con el objetivo de pues mejorar mi marca personal, Mauricio, yo comencé en español porque, como lo mencionaba, mi objetivo es hispanohablantes, tanto de Latinoamérica como de España también. Y durante la maestría que yo la hice en Alemania, este proyecto lo compartí con mis compañeros. Ellos me decían, por ejemplo, los de India, si este servicio tú lo pones a disposición de India, tendrías una fila de clientes enorme. No es mi objetivo. Esto lo podría hacer, sabes, en inglés, pero bueno, no es un poco el camino. Lo que quiero decir es, yo publiqué en español. Nada más las personas que hablan español me entienden. Bueno, me llegaron N cantidad de ofertas de trabajo en Suecia, en Alemania y en Suiza, que se habla alemán, Increíble. solamente por publicar, solamente por estar activo en la red. Yo no estaba buscando trabajo, yo no estaba hablando en inglés ni en otros idiomas, simplemente a mi inbox empezaron a llegar ofertas de trabajo por el simple hecho de que mi perfil pues estaba teniendo Visibilidad. más movimiento, más visibilidad. Entonces, si esta dinámica tú la canalizas, pues imagínate. Sí, no, no, me parece potente. Y ya que medio hemos estado hablando que decís de servicio y todo, pero contame, ¿en qué consiste este servicio que tú proporcionas? Dame más detalle, a quién querés ayudar y qué información adicional nos puedes compartir. Claro, ahorita el principal servicio que tengo, mi producto estrella, así le llamo, comenzamos con una llamada de diagnóstico, Mauricio, para alinear que efectivamente tienes oportunidad en Suecia o cuál es tu plan, cuál es tu situación personal y profesional. Una vez que pasamos de la llamada de diagnóstico a la mentoría, son 5 semanas con sesiones uno a uno, en donde creamos documentos profesionales para ti, tu currículum, tu carta de motivos o cover letter, tu perfil de LinkedIn, que este va a ser como tu paquete de postulación. Y en el resto de las mentorías vemos también temas de entrevistas de trabajo. Hay ciertas particularidades que tienes que incorporar a cómo vas a responder las preguntas, cómo conectar también con empresas y reclutadores suecos. Es importante, aunque estemos lejos, construir un cierto network de personas en donde podamos ir sumando. Para quienes me contactan y vienen del mismo campo en el que yo estoy, pues bueno, yo soy esa persona, pero si es otro campo, entonces hay que buscar a esa persona. Y también en estas 5 sesiones vemos temas, pues ya un poco de trámites, cómo son los tiempos, el trámite de la visa.
el hacer el cambio a Suecia, establecerse, abrir una cuenta de banco, qué es un buen contrato. También les ayudo a entender, ¿sabes? Un poco un desglose de costos, cuál va a ser el sueldo bruto y neto al que pueden aspirar, más o menos cuánto pueden gastar, para que desde sus países pues puedan entender, ¿no? Tengan una proyección. Y una vez concluidas estas 5 sesiones, yo los acompaño de manera asincrónica en WhatsApp, en correo, durante 3 meses pues lo que se busca es ya con todo este paquete de información, pues se hagan postulaciones y comencemos un poco como a buscar esa primera entrevista. Después de estos 3 meses, pues nos mantenemos en contacto. Hay algunas personas que han regresado a mí desde hace algún tiempo porque a lo mejor los llamó un reclutador. Entonces, bueno, ahí trato un poco de dar seguimiento. Ahorita justo estoy trabajando en la creación un poco más como de otros productos, como guías, como un checklist que las personas puedan descargar y puedan como utilizar sin necesidad pues de tener que agendar una llamada conmigo. Lo que busco es que las tengan también autonomía con la aplicación, ¿sabes? No busco que las personas estén 100% pegadas o dependiendo de mi asesoría el 100% del tiempo. Y bastantes herramientas que se pueden, como que ellos pueden incorporar. Entonces estoy trabajando en la creación de esas herramientas. Yo solo quiero hacer una aclaración y es que la gente no vaya a pensar que tú sos un asesor migratorio ni sos un cazatalento, sino que tú te encargas de guiar a las personas para que puedan ir realizando, o más bien desarrollando las habilidades o recopilando la documentación para que ya una vez tengan todo esto listos, tú les vas diciendo, ok, apuntémosle a este lado, porque no quiero que la gente va a decir, ah, puede agarrar a Edson y ya a los 6 meses me voy con trabajo, sino que tú acompañas a tener claridad en ese proceso. Entiendo. Exactamente, exactamente. Qué bueno que lo mencionas porque em, en la primera llamada a veces llegan las personas con esta idea. Un poco ayudo a planear toda la reubicación si tocamos temas de procesos migratorios, de llenar formularios y aplicar y acercarte con instancias de gobierno. A eso súmale también un poquito como de un coach de carrera. ¿Por qué? Porque al final lo que se busca, Mauricio, es que obtengas tú un contrato laboral. Eso va a ser la clave para desencadenar todo lo demás. El proceso de visa es muy sencillo. El proceso de llegar y establecerte también es muy marcado, digamos, no son tantos pasos, es sencillo. Lo complicado es llegar a una primera entrevista y que eso se Totalmente. convierta en un contrato laboral. Entonces, combino este tipo de habilidades en mi servicio. Es que eso que estás brindando tú hace la diferencia, porque alguien puede decir, no, yo me meto a internet y hago así, y hago acá. Perfecto, creo que lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero es valioso cuando alguien ya pasó lo que tú querés y te va guiando, te va diciendo, mira, yo cometí este error. Algo tan sencillo como llenar un formulario, lo que tú decís. Hay veces he visto que gente en las aplicaciones de aquí, de El Salvador, de Estados Unidos, se equivocan. Entonces, digo, por eso están los servicios que te ayudan a asesorarte, porque alguien puede ser muy obvio, pero para otros no. Esos errores ya te descartan del proceso, ¿verdad? Exacto. Y una de las preguntas más comunes que me llegan al inbox es, oye, tengo 6 meses, tengo un año aplicando y nunca me han llamado o no he recibido retroalimentación o no. Entonces, es precisamente a través de este servicio que vemos todo el proceso. Entonces, cuando llegan con estas preguntas, es un poco, pues hay que revisar el tipo, el estilo de CV que estás utilizando. Oye, ¿cómo está tu carta? ¿Qué estás mencionando? ¿A qué tipo de posiciones estás aplicando? Otro error, por ejemplo, Mauricio, es aplicar como un todólogo. Eso, Mm, entonces, es justo ahorrarles a las personas y mostrar como un camino más directo con claro. documentos profesionales para que
aumenten las probabilidades de conseguir un contrato. Me encanta eso. Edson, ¿y en qué proyectos estás actualmente? ¿Hay algo adicional que estás queriendo? Ya hablamos de guías, esos como productos mínimos viables, pero ¿hay algún otro proyecto que estás considerando incluir a tu oferta de servicio? Sí, además de las guías, ya próximamente, aquí te lo comparto, estoy pronto a lanzar mi página web. Todavía no está como me gusta, entonces hoy me pueden contactar únicamente a través del perfil de LinkedIn. En la página web, pues bueno, va a estar un poco más estructurado los servicios que tengo. Estoy incluyendo también muchos recursos gratuitos para que las personas pues aprendan un poco más de Suecia y, y compartan. Justo estoy trabajando en una oferta para estudiantes, Qué genial. porque esto es como ya cuando tienes años de experiencia y quien ya tiene un poco más Claro, es un de seniority, años en el digamos. campo, Ujú. exacto, pero también existen las posibilidades de estudio. Hay quienes todavía, sabes, desde la carrera, si tú buscas un poco perfil a Suecia, hay cosas que puedes avanzar o incluso me he encontrado de este lado estudiantes que me contactan que a veces vienen, terminan su carrera o una maestría o vienen de intercambio y se le puede sacar mucho jugo al país, ¿sabes? Estando aquí. Entonces, estoy también trabajando en esta parte, como cómo apoyar de esta manera también a, a quienes se encuentran en la etapa de estudio. Perfecto. ¿Y a dónde te puede seguir la gente? Porque diste LinkedIn, pero ¿cómo te buscan en LinkedIn? Sí, estoy como Edson Núñez. Hoy en día, seguro aquí vas a poner el link Sí, a mi perfil. Y si no, también pueden contactarme en info@edson-nunes.com. perfecto. Yo los pongo en los comentarios de todas maneras, pero te agradezco que los hayas compartido. Edson, no he sentido la plática. Creo que cuando comenzamos a hablar acerca de esa experiencia, uno se emociona, sueña, visualiza decir qué experiencia es estar viviendo en otro lado. Así que quiero agradecerte el tiempo que me has dedicado a tenerlo acá. Es una plática que diste, queríamos cuadrar desde hace tiempo y finalmente se nos dio. Y antes de que termine el programa, me gustaría pedirte que me compartas dos enseñanzas que te llevas de nuestra conversación. Primero agradecerte, Mauricio, la invitación, como te comentaba, ya estaba esperando mi turno y de esta conversación me hiciste un Claro, poco, pues, recordar, ¿no? Este camino que he recorrido desde que era estudiante, después dar el brinco profesional y pues hoy con tu audiencia me gustaría compartir primero que eh, confíen plenamente en quienes son como profesionales, en la experiencia que tienen. A veces durante la vida profesional pues tenemos jefes o managers que no saben comunicar feedback, que son a veces muy directos y groseros y pues bajan el autoestima y hacen que tú dudes de ti mismo. Entonces, mi consejo es, eh, de vez en cuando, tómense el tiempo de repasar un poco la trayectoria profesional que tienen, los logros que han tenido y téngalos siempre presente. No se dejen influenciar por la opinión de alguien más. Como decimos por ahí, no hay mal que dure 100 años, ¿no? claro. Entonces, un jefe a veces es pasajero, pero la marca que puede dejar es la huella, es a veces muy grande. Y la segunda enseñanza, Mauricio, es últimamente reflexiono mucho, la vida es muy corta, no hay que quedarnos con el que hubiera pasado, entonces hay que intentarlo siempre. Si es venir a Suecia, si es trabajar con la marca personal, si es optimizar tu perfil de LinkedIn, nunca hay que quedarse con las ganas de hacer algo. Y de esta forma de pensar, ¿sabes? De siempre estar haciendo algo, pues se pueden derivar muchas oportunidades que hoy no sabes que existen
esta conversación y este diálogo contigo es el ejemplo perfecto. Si yo no hubiera tenido un perfil de esta manera, no estaríamos hoy aquí. Entonces, siempre estén haciendo cosas. Bueno, te agradezco nuevamente, gracias por haberte dado una pasadita por acá. Yo tengo la confianza que en algún momento nos vamos a poder saludar en persona, ya sea en América o en Europa. Así que te deseo todo lo mejor y te mando un fuerte abrazo, Edson. Te agradezco, Mauricio, que estés muy bien. Un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Luego. Gracias. Y a ti, muchas gracias por haberme acompañado en este programa. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Te invito a que le des recomendación en mi perfil de Spotify y te espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.